situación que estamos viviendo con las Fuerzas Armadas, con la Marina, que están en la calle, y por otro lado lo que está sucediendo con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, amigos cibernautas. Y en este aspecto, amigos cibernautas, dice el vocero de la Presidencia de la República, el señor Eduardo Sánchez, que es imposible la entrada de tropas extranjeras, porque usted recordará, no me dejará mentir, hace unos días Donald Trump amenazó con enviar tropas extranjeras a nuestro país si México no es capaz de contener el envío de drogas hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que este problema tan grave de las drogas, el 70% de las drogas, el 70% de lo que de las ganancias de las drogas se queda en Estados Unidos, y solamente en México hablamos de un 30%. Este comercio ilegal de las drogas deja ganancias multimillonarias, y en México simplemente se queda un 30%, y lo demás llega a los Estados Unidos. ¿Qué significa lo anterior, amigos cibernautas? Muy sencillo, que Estados Unidos tiene una economía muy fuerte también, hay que decirlo con estas palabras, muy fuerte, amigos cibernautas, basado en el comercio de las drogas, en el consumo de las drogas. Son miles de millones de dólares lo que deja este comercio ilegal de la cocaína, de la marihuana, de las anfetaminas y otra serie de drogas que se trasladan de nuestro país hacia los Estados Unidos. Porque México, ya lo sabemos, siempre lo hemos dicho, no nada más nosotros, lo han dicho muchos conferencistas, lo han dicho nosotros, lo han dicho, y que Estados Unidos es la alberca. Aquí llega la droga de Colombia, aquí llega la droga de otros países para cruzar por territorio mexicano, en donde los cárteles de la droga tienen el control importante de todas estas rutas, amigos cibernautas. Y en este esquema, amigos cibernautas, la lucha es incesante por el control de las rutas entre los diversos cárteles de la droga, que, como ya lo sabemos, esta lucha que desencadenó Felipe Calderón Hinojosa dio pie también a que las Fuerzas Armadas salieran de los cuarteles para enfrentarlos, pero que hoy tiene sumido a nuestro país, amigos cibernautas, en una olla llena de sangre, amigos cibernautas, donde hablamos de secuestros, donde hablamos de homicidios dolosos, donde hablamos de ejecuciones, donde hablamos de una enorme inseguridad que permea, pudiéramos decirlo así, en cada uno de los rincones de nuestro país, en muchos lugares donde no escapamos a este flagelo, donde no ha habido una estrategia, donde no se ha sabido combatir con estrategia, valga la redundancia, lo que hoy estamos viviendo. Y en ese aspecto fue que vino el comentario del propio Donald Trump, que si México no era capaz de contener el paso de las drogas, el tráfico de las drogas, Estados Unidos era capaz de enviar tropas norteamericanas a nuestro país para detener lo que está sucediendo. Y por ello vino el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, a decir Eduardo Sánchez, que en ese aspecto la propia Constitución lo prohíbe, porque es imposible la entrada de tropas extranjeras en nuestro país. Eduardo Sánchez indicó que ante las versiones que circulan en torno al ofrecimiento de Donald Trump para enviar tropas estadounidenses a México con la finalidad de atender el combate del crimen organizado, no existe forma alguna de permitir tal cosa, ya que incluso la Constitución así lo establece y así lo impide. La Constitución mexicana no permite la operación de tropas extranjeras en territorio nacional. Pero, amigos, seamos sinceros, seamos realistas. Estados Unidos siempre ha tenido en México, amigos cibernautas, a la CIA, a la DEA, y no dude usted, a agentes estadounidenses que vigilan cada uno de los pasos e incluso de los propios gobernantes, amigos cibernautas. Esa es la realidad
que vemos el día de hoy, amigos cibernautas. Usted debe de estar enterado que hace poco también hubo una llamada que se especuló mucho en ella acerca de de la llamada que había tenido el presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump, y se dijo muchas cosas. Se dijo incluso que era una llamada como pues a que había tardado una hora, medio en chascarrillo. Dijeron que ya ni los novios duran tanto hablando por teléfono. Bueno, fueron una serie de cosas ahí que se comentaron. El caso es que ante muchas especulaciones al respecto, el titular de la vocería de la Presidencia de la República se refirió a esta llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto al decir que fue un avance de las negociaciones entre México y Estados Unidos, en el que se dejó en claro la necesidad que existe en torno a la implementación de acciones concretas para la atención del problema compartido. Enrique Peña Nieto le dijo a Trump que en México los cárteles se fortalecen con el dinero en efectivo y las armas que le llegan de Estados Unidos. Este tema, amigos cibernautas, vuelve a resurgir porque hay una reunión que se va a llevar a cabo entre el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario allá de la Defensa, el general Kelly, que dentro de poco se va a confirmar. Y bueno, al respecto y con respecto a este tema de que Donald Trump ofreció enviar tropas extranjeras o tropas de Estados Unidos a México para el combate al crimen organizado, pues simple y sencillamente la Presidencia de la República desmiente y dice que eso no se puede permitir, y que por otro lado pues la llamada entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump fue en el ámbito de que haya la necesidad de implementar nuevas estrategias para la atención de este problema tan crítico que es el del combate al crimen organizado, que según, entre comillas, afecta a Estados Unidos y desde luego afecta a México. Pero ambos países, seamos claros y realistas, se benefician con el tráfico de las drogas, con el comercio ilegal, repito, de la cocaína, de la marihuana, de anfetaminas y otro tipo de drogas, porque deja miles y miles de millones de dólares. No vamos lejos, amigos, nada más se habla de que el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, Estados Unidos le reclama a México en este momento la entrega de aproximadamente 14,000 millones de dólares, amigos cibernautas, que al parecer el Chapo Guzmán manejaba a través de distintas empresas en nuestro país y en el extranjero. Imagínese usted cuánto dinero hay en torno a este negocio de las drogas, amigos cibernautas, en torno al negocio del secuestro, en torno al negocio de la extorsión, en torno al negocio de todo tipo de drogas, amigos cibernautas. Yo creo que es un tema muy peligroso, y además es un tema que deja muchísimo dinero, amigos cibernautas. Esto la verdad sí es algo pues que tendría que estudiarse. Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina dialogan con el señor James Mattis, es el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Y bueno, la otra conferencia que se había tenido entre el secretario de Gobernación y el general Kelly, que es también allá de seguridad de Estados Unidos, y pues todo esto se hace en el marco de compartir estrategias o implementaciones del combate al crimen organizado y a la droga. El general Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón sostuvieron una conversación telefónica con el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Felicitaron al secretario de la Defensa de Estados Unidos por su por su nominación y confirmaron como el 26º secretario de Defensa de los Estados Unidos de América. Pues ya el almirante Francisco Vidal Soberón y el general Salvador Cienfuegos ya tuvieron conversación con el secretario de la Defensa de Estados Unidos, aparte de que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el general también Kelly, que es el de seguridad de allá de Estados Unidos, también han sostenido conversaciones, y esto desde luego pues tiene que darse
en nuevas formas del combate al crimen organizado, y que desde luego, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a incrementar pues la lucha acérrima en el control del tráfico de las drogas aquí en nuestro país. Yo creo que nos esperan años muy, muy difíciles, amigos cibernautas, los pocos o los muchos que nos quedan. Yo creo que va a seguir existiendo mucha sangre derramada en esta lucha que se da en contra del crimen organizado por el control de las drogas, que habría que decirlo también, no se ha legalizado, no se ha llevado a un debate nacional, que sería tan importantísimo para poder acabar con este flagelo, amigos cibernautas. Así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para continuar con NP Noticias de la Tarde, amigos cibernautas. No se vayan, regresamos.